Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Yulisa Barrientos y tengo el honor el día de hoy de ser la moderadora de un panel de discusión titulado Los principales retos de los pacientes y los médicos para diagnosticar enfermedades cardiovasculares. Aprovecho a agradecer al Grupo Menarini Centroamérica y el Caribe y al programa de Todo Corazón Plus por la oportunidad de la realización de este evento mediante el cual pretendemos ofrecer información centrada en las necesidades del paciente y compartir estrategias educativas para el manejo de las distintas enfermedades. En este debate, el día de hoy, cuento con el apoyo de panelistas expertos en el manejo de las enfermedades cardiovasculares. En esta ocasión, contamos con el apoyo de la doctora Concepción Cruzado Álvarez, que viene de España. La doctora es doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Málaga, España, enfermera especializada en la consulta de insuficiencia cardíaca de la Unidad de Cardiología del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y vicepresidenta de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Buenas noches, doctora, y gracias por acompañarnos. Buenas También, noches, gracias por la invitación. gracias, doctora. También contamos en esta ocasión con el apoyo del doctor Carlos Ureña Cedeño. El doctor Carlos Ureña Cedeño viene de Panamá. El doctor es especialista en cardiología, médico funcionario del Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Doctor Arnulfo Arias Madrid y de la Caja del Seguro Social de Panamá y secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Panameña de Cardiología. Buenas noches, doctor Ureña, qué gusto saludarle. Buenas noches, gracias por la invitación a Menarini. Y también contamos con el apoyo del doctor Jorge Francisco Gómez. Él también nos acompaña desde España. El doctor es especialista en medicina interna, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid, España, profesor titular de Medicina de la Universidad Europea de Madrid, investigador principal del Grupo de Investigación de la Universidad Europea de Madrid para el estudio de la enfermedad vascular en el anciano, profesor máster de enfermedades lisosomales de la Universidad de Alcalá de Henares y coordinador del grupo de enfermedades raras del Hospital Universitario Infanta Sofía. Buenas noches, doctor Gómez, qué gusto Buenas saludar. noches y muchas gracias por su invitación. Y también contaremos con un video de testimonio de nuestra paciente, la señorita Carolina Noriega, una paciente de Guatemala de 50 años de edad que es administradora. Pues sin más, damos inicio entonces a nuestro panel de discusión. Me gustaría comentarles que el Grupo Menarini ha realizado un estudio con pacientes en nuestra región. En este estudio pudimos encontrar que los pacientes antes de llegar a buscar ayuda médica realizan varias prácticas habituales, como por ejemplo son consultar con amigos, familiares, vecinos, antes de empezar a tomar los medicamentos prescritos, o incluso antes de buscar ayuda, o incluso en el momento en que se les diagnostican o les recomiendan algunos estudios para hacer el diagnóstico. Consultan también en farmacias para aliviar los síntomas antes de consultar al médico. O en algunos lugares también es muy común ver la práctica de tomar medicina de origen natural. En base a esto y en base a los hallazgos que nosotros tuvimos en este estudio, me gustaría conversar un poquito más al respecto, doctor Gómez. Me gustaría que nos mencionara de qué manera cree usted en su experiencia que afectan estas prácticas habituales a los pacientes antes de llegar a buscar la visita y la ayuda médica. Quedamos con usted, doctor. La verdad es que este estudio es muy interesante porque pone sobre la mesa y le da un carácter, digamos, científico a un tema que está presente en el día a día del manejo de los pacientes. Yo creo que el problema tiene tres derivadas. En primer lugar, sí, yo creo que fundamentalmente surgen dos problemas para los pacientes derivados de estas consultas. Una es la posibilidad de no tomar la medicación en su momento cuando se le prescriba por dar más fe o confianza a prescripciones que se han hecho inadecuadas por parte de otras personas que no tienen la formación adecuada, o efectos tóxicos, falta de eficacia o efectos tóxicos derivados del consumo de determinadas sustancias
bajo la confianza de que van a tener un buen resultado. Esos yo creo que son los dos aspectos más importantes, es no tomar la medicación cuando esté prescrita y esté indicada, y los problemas de efectos adversos inesperados que puede haber por el consumo de sustancias aparentemente naturales que después no son más que productos químicos propios de la naturaleza. Y por otra parte, hay otro elemento de fondo que a mí me parece muy preocupante, y es la falta de confianza que se establece en la relación entre el médico y el enfermo. Si ya viene con un prejuicio probablemente injustificado, basado en la información que he comentado, difícilmente se va a poder establecer un clima de confianza, y va a ser función probablemente de los profesionales a través de empatía, demostrar no contrariedad cuando esta información aflore, sino entendiéndolo, pero dirigiendo hacia lo que el paciente se va a beneficiar, el tema más importante que a mí me preocupa, que es cómo se puede alterar la confianza en la relación médico-enfermo, que es muy importante para conseguir los objetivos curativos de los pacientes. Excelente, doctor. Y precisamente esto es muy habitual a nivel de nuestra región. Creo que en el caso de ustedes, de la doctora Cruzado y de usted en la región europea, a pesar de ser países de primer mundo, todavía se mira esta práctica de que muchos prefieren aliviar los síntomas o consultar, incluso comparar con síntomas previos y hacer su autodiagnóstico previo a acudir al médico. Y precisamente me gustaría de forma general, porque existe otra práctica habitual que conozcan o que ustedes crean que sea común realizar durante el tiempo previo a buscar ayuda. En su experiencia, me gustaría escuchar un poco más de cada uno, tomando en cuenta que estamos en la región centroamericana con el doctor Ureña y en la parte de Europa con ustedes. Me gustaría que me comentaran cuáles son las prácticas que más comúnmente escuchan ustedes que los pacientes ocupan previo a llegar a la consulta del médico. Muchas veces, por ser ustedes especialistas, el primer contacto a veces, de alguna manera, y aquí la doctora Cruzado también tiene mucha experiencia, es enfermería o es el médico general, y luego ya acuden a la especialista posterior. Entonces me gustaría escuchar un poquito de la parte de ustedes y de su experiencia. ¿Qué prácticas han visto más habituales en estos pacientes? Me gustaría iniciar con la doctora Cruzado. Doctora Cruzado, ¿me podría comentar al respecto? Bueno, yo, aunque le parezca mentira, aquí en Europa también hay mucha gente que toma métodos naturales. Igual no son caseros, pero la gente habitualmente también suele ir a herboristerías o productos naturales que también se venden muchas veces en las farmacias, ¿no? Y es igual, yo creo que hay un problema detrás de accesibilidad, ¿no? Porque es más accesible darle un botón al ordenador y buscar en internet información a veces que tener acceso a una consulta con un profesional sanitario. También hay un problema importante de falta de tiempo, ¿no? Muchas veces cuando el paciente llega a la consulta del médico o de la enfermera, no lo escuchamos, no le dedicamos el tiempo que necesita rebatir esos bulos, ¿no? Un problema que también yo veo muy importante son los medios de comunicación, la televisión, ¿no? Porque claro, a veces si alguien te cuenta, tu hermano o tu primo, que las pastillas para el colesterol dan dolores musculares y sale un actor famoso vendiendo un yogur que dice que eso se quita con el yogur, que además está bueno, pues claro, todo eso hacen falta campañas publicitarias de salud pública, de los departamentos de salud que lo rebatan, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser más accesibles los profesionales sanitarios también y sobre todo tener más tiempo para intentar averiguar qué hay detrás de esa falta de cumplimiento por parte de los pacientes, ¿no? Excelente, doctora. Y realmente usted ha tocado temas muy importantes. El impacto que tienen las redes sociales hoy en día con la tecnología, la televisión, la radio, en muchos de los pacientes. Acá en Guatemala hay muchos anuncios que son de medicinas milagrosas que curan las cosas en una toma o en un mes. Y de alguna manera la gente en su desesperación como paciente y en su ignorancia también
acuden a este tipo de prácticas. Me gustaría que me comentara un poquito más al respecto, hablando un poquito de la región. Doctor Ureña, qué opina usted al respecto? Hola, sí. Bueno, la verdad, Panamá no escapa de lo que estamos viendo en toda la región centroamericana y como bien mencionó Concha, allá en Europa, eh, hay mucha desinformación y desinformación de fácil acceso, que es lo más peligroso de todo. La verdad, la mayoría de los pacientes cuando llegan a nuestra consulta de cardiología ya han venido por otros especialistas y vienen desesperados por el hecho de que el X o Y fármaco o no le controló la presión o le causó algún efecto adverso. Pero yo creo que uno de los puntos claves está en lo que bien mencionaron al inicio, no pelear contra esa información, sino redirigirlos y tomarse el tiempo de que una vez yo le vaya a iniciar un medicamento, explicarles primero por qué se lo estoy iniciando, cuál es el beneficio, porque la mayoría de nuestros fármacos en cardiología no van guiados a quitar un síntoma, van guiados a un bien mayor, que es reducción de morbimortalidad, cosa que ellos no van a ver, no es como un paciente de ortopedia, por ejemplo, que me da un medicamento y se me quita el dolor al día siguiente. Yo cuando te estoy bajando el colesterol, cuando te estoy dando un inhibidor de deleteos para falla, etcétera, no es para que tú te sientas viendo ya mañana, es para que te mejore o te reduzca la morbimortalidad. O sea, explicarle eso al paciente. Y segundo, partir por delante. Una estrategia que me ha funcionado es explicarle al paciente, ok, yo te voy a colocar este o este medicamento y podemos esperar en tanto porcentaje estos efectos adversos. No es que yo quiero que tenga un efecto adverso, pero te explico que esto puede ocurrir y que si ocurre, me avisa y lo cambiamos y no pasa nada. O sea, partir un poco por delante y no pelear contra la mala información que ellos tienen, sino redirigirlo, como bien se mencionó. Excelente, doctor. Me parece realmente genial lo que usted menciona porque incluso como profesionales de salud sabemos que si nosotros de entrada le comentamos al paciente que está equivocado o que no es así, entramos en esa discusión, muchos de los pacientes ya no vuelven a regresar a la clínica, ¿verdad? Ya no vienen al seguimiento, ya prefieren buscar una segunda opinión porque la comunicación es muy importante. ¿Qué opina usted al respecto de lo que acaban de decir los doctores, doctor Gómez? Estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho mi colega Ureña. Estoy plenamente de acuerdo en la metodología para cuando a uno le sucede un caso concreto con un paciente, las pautas que hay que seguir. Y después me preocupa mucho, y lo había dicho también Concha, qué pasa con la información, la televisión, las redes sociales. Claro, aquí hay otro elemento más. Es que tiene que haber una herramienta regulatoria por parte de las autoridades, ignoro en cada país cómo, que la información sobre productos teóricamente que modifican la salud, en principio con beneficio, no puede estar al arbitrio de lo que se le ocurra al promotor del producto. Tiene que estar regulado y haber pasado por un filtro, no digo médicos solo, médicos, agentes sociales, sanitarios, que puedan decir que aquellas cosas que se están diciendo, las que vulneran un principio absoluto que es el beneficio del paciente. Yo creo que si esto no se consigue, pues en estos momentos la inmediatez de las noticias hace que corramos el riesgo de que mucha gente le dé confianza a lo que se va oyendo. Mire, hay una situación que fue un ejemplo sobre lo que estamos hablando, fue la pandemia COVID. Recordaron ustedes la cantidad de rumores sobre efectos beneficiosos de determinadas estrategias terapéuticas. Algunas de ellas, como el consumo de algunas sustancias tóxicas, ponían en riesgo vital inmediato. Entonces, esto solamente se puede conseguir mejorando el conocimiento, explicándolo, pero también regulando y evitando que se puedan estas noticias dirigir sin ningún tipo de filtro previo. En efecto, doctor, como usted menciona, en la pandemia pudimos ver esta desinformación y cómo las masas, de alguna manera, al estar desinformadas, acuden de forma desesperada a la búsqueda de una solución, ¿verdad? Como bien dice usted, medicamentos que fueron tóxicos, ¿verdad? Medicamentos que su prescripción original está, por ejemplo, para veterinaria y no para el ser humano, por ejemplo. Entonces, realmente es importante, como usted dice, como ustedes mencionan, la información y la educación al paciente
sobre lo que está tomando, explicándole, ¿verdad? Por qué razón es que estamos tomando este medicamento. Y en base a eso también la información de por qué vamos nosotros a hacer estos estudios, por qué vamos a hacer este tipo de estrategias para poder de alguna manera dirigir mejor su diagnóstico, ¿verdad? Y precisamente en este mismo estudio nosotros pudimos ver que el promedio de tiempo que toma a un paciente llegar a visitar al médico por síntomas es de 2.4 años. Realmente para nosotros fue algo impactante saber que se demora aproximadamente 2 años y medio para que el paciente acuda a la consulta de un médico a buscar una estrategia diagnóstica de un síntoma que posiblemente fue tratado con medicina natural, fue tratado con lo que le recomendó el farmacéutico, fue tratado con lo que le recomendó la vecina, con lo que él vio en la televisión, etcétera, etcétera. Y en base a eso, doctor Ureña, me gustaría dirigir esta pregunta para usted. ¿Cómo cree usted que afecta a ustedes los médicos que un paciente esté consultando tan tardíamente teniendo síntomas de una probable enfermedad cardiovascular? No, enormemente. El daño es grande. No es lo mismo detectar una falla cardíaca en estadios iniciales que en estadios finales. La posibilidad de mejorar su pronóstico a largo plazo se reduce enormemente entre más tarde eh, apañamos al paciente. Estos pacientes, la mayoría vienen también polimedicados y con ya reacios a utilizar cierto grupo de medicamentos, porque me pasa muy frecuentemente, doctor, no me recete este medicamento para la tensión arterial porque no me funcionó, cuando el problema era no quitar el medicamento, sino agregar otro. Entonces ya vienen predispuestos o con una pantalla enfrente de nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad de, a través de la educación médica, con palabras sencillas, romper esa pantalla y hacerle entender al paciente qué es lo que queremos con él y cómo vamos a llevar el caso. Pero desde el punto de vista directo, desde la pregunta, la afectación es enorme. La posibilidad de yo mejorar ese paciente se reduce enormemente si lo agarro 3 años después del diagnóstico de su patología. Y precisamente por eso es que a nosotros nos interesa mucho, ¿verdad? Discutir estos temas con ustedes y es el propósito de este panel, empezar a hablar de qué podemos hacer, qué estrategias pudiéramos implementar para evitar esa demora. Yo sé que todo no depende directamente de nosotros, el sistema de salud también tiene mucho que ver, la situación socioeconómica de los pacientes tiene mucho que ver, pero en esta ocasión, pues me gustaría que escucháramos el testimonio de la paciente. En esta ocasión tenemos el testimonio de Carolina Noriega. Ella es una paciente guatemalteca y ella nos va a compartir a continuación su historia acerca de cómo fue que ella identificó los síntomas, cómo fue su proceso de diagnóstico y qué retos inicialmente ella identificó para poder hacer su diagnóstico oportuno. Así que vamos a ver el video del testimonio de Carolina Noriega. Hola, buenas noches, doctores. Gracias por la oportunidad que me dan para poder contar mi testimonio. Buenas noches, audiencia. Mi nombre es Carolina Noriega, tengo 50 años, soy originaria de Guatemala y estoy aquí pues para contarles mi experiencia. Aproximadamente pues más o menos unos 15 años yo fui diagnosticada hipertensa. Fue una situación en la que debido a mi trabajo pues tenía mucha presión y me ubicaron en la clínica para poder hacerme exámenes y me diagnosticaron una hipertensión. Me remitieron con un cardiólogo para que pudiera yo ir a verificar mi presión y tener un control. Me dieron medicamento y estuve con un control. Después, la vida es así, la verdad que a uno se le va la vida y empiezan a sentirse uno muy bien y siente que no va a pasar nada. Y dejé de ir al cardiólogo, dejé de tomarme mi medicamento. Los años pasaron y en el año 2009, pues mi padre sufre un ataque al corazón y lo llevamos al hospital, entró con un infarto y a él le tuvieron que hacer pues una operación a corazón abierto y a ponerle unos stents para que pudiera estar bien.
Sin embargo, esta situación pues fue algo que nos captó mucho la atención como familia, estar pendientes del paciente, que en este caso mi papá, de su alimentación, de sus medicamentos, pero uno como persona que cuida a los adultos, pues deja a un lado el cuidado personal. Y ahí fue donde dejé y descuidé mi tratamiento y el constante ir con un médico para que me estuviera revisando. En el año 19, perdón, mi padre fallece por una, un ataque al corazón. Eh, fue algo silencioso, fue algo bien doloroso que todos pues nos afectó mucho. Estuvimos pendientes, pero no fue posible una resucitación. Y eso es lo que nos lleva a hacer conciencia de que realmente necesitamos enfocarnos también en nosotros mismos. Inmediatamente después del fallecimiento de mi padre, a los 2 o 3 días, yo ya estaba llamando al médico para que me pudiera atender y me pudiera verificar cómo estaba mi corazón. Retomé los medicamentos, retomé la asistencia continua con el médico para poder llevar un control. Estas situaciones pues se dan, pero realmente uno tiene que tener la conciencia de que tiene que estar constante. Y eso es importante para poder tener una vida tranquila. Bueno, pues después de haber escuchado el testimonio de Carolina, muchas gracias nuevamente a Carolina por habernos compartido su testimonio. Me gustaría comentar muchos puntos importantes que pudimos ver acá. En primer lugar, el hecho de que en el caso de Carolina, pues ella sí tuvo la ventaja que al iniciar con síntomas se acudió inmediatamente con el médico, se le prescribió un tratamiento. Sin embargo, ella cuando empezó a sentirse mejor, menciona, ¿verdad? Descontinuó el seguimiento con el médico y descontinuó el tratamiento. Posterior a ello, hubo necesidad de ver a un familiar muy cercano en una condición grave para ella, de alguna manera, encender algunos signos de alarma. Sin embargo, nosotros nos volcamos a atender a la familia, nos volcamos a atender al círculo cercano. Esto es muy frecuente en nosotras las mujeres, sobre todo. Y también descuidó su salud. Ya no le puso más atención por, de alguna manera, ver al familiar. Luego, pues, lamentablemente sucede este evento desencadenante que le vuelve a colocar y a replantear, ¿verdad?, la situación de la salud, que es cuando fallece su papá. Y es cuando ella decide, porque precisamente fallece secundario a una enfermedad cardiovascular, un infarto de miocardio, es cuando ella decide nuevamente retomar esta búsqueda de atención médica y esta búsqueda del reinicio de su tratamiento. En base a eso, pues vimos que uno de los retos frecuentemente identificados es que el paciente al momento de llegar a la consulta no es completamente franco, no es completamente honesto con el médico. Casi siempre suelen ocultar, ¿verdad?, información en el momento del interrogatorio. Muchas veces es la familia o el acompañante el que tiene que agregar la información o aclarar la situación del paciente. En base a eso, doctora Cruzado, me gustaría mencionarle, ¿qué considera usted que es una práctica común de los pacientes en este caso? ¿Es muy frecuente que oculten información o que han tenido alguna situación o experiencia puntual, como en el caso de Carolina, en donde el paciente pues compartió información posiblemente en el pasillo a otro paciente a la par o a enfermería, pero no al médico tratante? ¿A qué cree usted o por qué cree que considera que este tipo de situaciones se dan desde su perspectiva? La escuchamos, doctora Cruzado.
Bueno, yo es que escuchando a Carolina es de libro, vamos. Porque efectivamente es como empieza la enfermedad cardiovascular. A veces pensamos que la enfermedad cardiovascular empieza el día que te da un infarto y empieza antes, con ese control de factores de riesgo cardiovasculares. Es decir, a Carolina, cuando le diagnosticaron esa hipertensión arterial, alguien le tendría que haber explicado que era muy importante no solo tomar el tratamiento, sino hacer cambios en su estilo de vida, reducir el consumo de sal, hacer un poco de ejercicio, llevar un estilo de vida más sano para prevenir que esa hipertensión pudiera ocasionar una enfermedad cardíaca en el futuro, ¿no? Y eso es algo que nos falla mucho. Siempre vemos el infarto, pero no vemos la etapa esa que hay antes del infarto. Y también, efectivamente, ya lo ha contado muy bien, y lo comentó antes mi compañero, como no duele, como esto es una enfermedad asintomática, pues es fácil lo que a ella le pasó, es fácil pensar que a mí no me pasa nada y que no tengo que tomar nada de medicación, ¿no? Eso también es frecuente. Los pacientes ocultan, claro que ocultan, porque no dicen que no están haciendo una adherencia al régimen terapéutico, ya digo, farmacológico y no farmacológico. Pero yo creo que aquí detrás siempre es lo mismo, a veces nos vengan los profesionales como alguien que estamos fiscalizando, como alguien que vamos a regañarles, ¿no? Y no como educadores, no como alguien que vamos a asesorarles y que vamos a darle información. Y luego también, insisto, el acceso no solo al cardiólogo, que igual es más difícil, porque el control de factores de riesgo cardiovasculares se puede hacer en el centro de salud, que seguramente es un profesional sanitario que está más accesible a la población, ¿no? Eso también hay que entenderlo, que el centro de salud, que el colegio, que todos esos sitios son lugares en los que también se puede dar educación para la salud, ¿no? A la población. Excelente. Y precisamente esto que usted menciona, y es que los pacientes deben considerar que, pues claro, como profesionales de salud tenemos más conocimiento y es una fuente actualizada y más confiable para informar acerca de la enfermedad. Y deben de perder ese miedo y de alguna manera debemos nosotros buscar las estrategias de romper esa barrera, ¿verdad? Que puede evitar que el paciente sienta la confianza de consultar. Es una práctica muy frecuente en la que miramos nosotros que el paciente llega a la consulta, es evaluado, pero cuando los médicos, que pocos lo hacen lamentablemente, le preguntan al paciente si entendió la información o si necesita más información, son pocos los pacientes que se abren y que sienten la confianza para decir, sí, no entendí lo que me explicó, o no entendí por qué tengo este diagnóstico, o no entendí la estrategia que vamos a tomar a partir de ahora para el manejo de la patología, ¿verdad? Y esto en enfermedades cardiovasculares, tal cual como mencionaba el doctor Ureña, es muy importante porque aquí no nos enfocamos en tratar como tal el síntoma, sino en ver más allá, en ver el futuro. Entonces me gustaría preguntarles de forma general, si consideran que es habitual, ustedes, doctor Gómez y doctor Ureña, que los pacientes se reserven información y qué técnicas emplean en su caso para romper este miedo o esta barrera que los hace ocultar información o que sean totalmente francos. Me gustaría iniciar con usted, doctor Gómez. Pues sí, es habitual. Y yo lo pondría en relación con dos temas concretos. Uno es con las medidas de vida saludable, dieta, perder peso, hacer ejercicio. La información no se corresponde con la realidad. Y otra con la toma de medicación, que habitualmente, si no se toma, es difícil que lo reconozca el paciente. ¿Qué técnicas podemos evitar para que esto no suceda? Hombre, hay que crear un clima de confianza y después yo creo que es muy importante el aprendizaje de los sanitarios en cómo elaboran la pregunta. Mire, le voy a poner un ejemplo. Si yo a usted le pregunto, ¿se ha tomado toda la medicación? Bueno, puede usted sentirse casi seguro cerca de decir sí, porque la pregunta es muy imperativa. Pero si le dice, mire, entiendo que es difícil que uno tome todos los días sin que se te olvide ninguno. ¿Se le ha llegado a usted a olvidar algún día? Y a partir de ahí se va creando un clima. Por tanto, se trata de la técnica que en ocasiones somos los sanitarios los que tenemos que aprender sin dedicar mucho tiempo, pero sí utilizando
la entrevista en la forma apropiada y así crearemos un clima de confianza y evitaremos esa falta de información que puede después ser muy importante a la hora de tomar medidas concretas para los pacientes. Excelente, doctor Gómez. Y en base a lo que comentó el doctor Gómez, doctor Ureña, ¿qué agregaría usted? No, totalmente de acuerdo. Agregaría que nosotros los profesionales de salud tenemos que estar anuentes, que el que está sentado enfrente de nosotros no va a entender nuestra terminología si utilizamos muchos tecnicismos. Tenemos que llevar el mensaje de una forma clara, sencilla, explicada, para que el paciente lo logre entender. Si comenzamos a utilizar muchos tecnicismos desde la primera consulta, lo único que estamos creando es una barrera. Y el paciente, como usted bien mencionó, no se va a sentir cómodo preguntándonos o diciendo que la verdad no entendí, explíqueme de vuelta. Si ya creamos esa barrera desde la primera consulta es muy difícil. Yo creo que la primera consulta, esa primera impresión es básica para establecer un rapport muy bueno entre el paciente y el médico y establecer esa confianza. Y desde una terminología sencilla que el paciente entienda. Excelente. Y en base a lo comentado por el doctor Gómez y el doctor Ureña, doctora Cruzado, usted desde el punto de vista de enfermería, que de alguna manera pues es el primer contacto que muchos de nuestros pacientes tienen en el momento de buscar ayuda médica, ¿qué opina al respecto o qué añadiría a estas técnicas para generar más confianza en la relación médico-paciente? Bueno, yo creo que se ha dicho prácticamente todo, ¿no? Las enfermeras que es verdad que somos como más accesibles, ¿no? Solemos utilizar otro vocabulario menos técnico, porque claro, lo nuestro es la educación para la salud, entonces como nos dedicamos a eso, pero sí es lo que se ha comentado, al paciente no hay que dar por hecho que no cumple porque no quiere, hay que preguntarle, ¿tiene usted algún problema para tomar la medicación? Preguntarle, ¿tiene efectos secundarios desde que está tomando la medicación? Porque también a veces les da apuro. Pues si alguien comenta que tiene un efecto secundario con un medicamento, igual se le puede cambiar por otro principio activo, por otro fármaco que cumpla la misma función y que a él no le dé ese efecto secundario, ¿no? O a veces algo tan simple como negociar el horario, ¿no? Informarle, ¿no? Pues yo, por ejemplo, que trabajo en insuficiencia cardíaca, siempre tendemos a poner las pastillas de orinar por la mañana para que el paciente por la noche descanse. Pero claro, si el paciente por la mañana le limita su vida, que él es cuando va con los amigos a pasear, pues termina por no tomarla. Cuando, con lo fácil que es decirle, pues que lo puede tomar al mediodía o no sé, digo eso porque a veces la gente come en la calle y la pastilla del almuerzo se le olvida, ¿no? Hay que negociar, hay que individualizar con cada paciente, ver las barreras y los facilitadores para mejorar esa adherencia, ¿no? Bueno, y eso, yo creo que, claro, como enfermera es que yo me dedico todos los días a esto, ¿no? A escucharlo, que es otro problema que tenemos los sanitarios, que no prestamos atención, no porque seamos malos, sino porque muchas veces el tiempo que tiene un médico en una consulta para un paciente es poco, ¿no? Y el tiempo, si queremos hacer las cosas diferentes, pues también hay que ampliarlo, hay que dedicarle tiempo a los pacientes en las consultas. Y luego también yo creo que otra cosa que añadiría, que creo que ayuda mucho a la adherencia al tratamiento, es en las escuelas de pacientes, ¿no? En las asociaciones de pacientes. Yo creo que también cuando esa información no se la damos sanitarios, que incluso hoy alguno puede pensar que tenemos algún interés con los fármacos y cosas así, porque siempre hay por ahí muchos comentarios, se lo da otro paciente, ¿no? Pues la verdad es que ellos lo ven de otra forma distinta, ¿no? Excelente. Y realmente ustedes han tocado mucha información y muchas perlas de conocimiento acá. Me encanta y en otros paneles hemos mencionado precisamente eso. Una talla no le queda a todos. Esto no es receta de cocina. El paciente debe ser individualizado y el tratamiento tiene que ser en función del paciente. Y no solo en su condición clínica y médica, sino también en el entorno como tal, en los factores socioeconómicos, en la situación cultural, en la región. Hay que tomar muchas cosas en cuenta a la hora de hacer recomendaciones con el paciente. Y precisamente por eso me gustaría compartir a continuación con ustedes las conclusiones a las cuales Carolina, nuestra paciente, llegó después de contarnos su testimonio y qué cree que ella, que son los retos o los desafíos que enfrentamos en el momento del diagnóstico. Así que vamos a ver este video a continuación. En mi experiencia, pues la verdad que vemos que el sistema de salud pues es algo deficiente aquí en Guatemala y es muy tardado.
Si bien es cierto, una de las causas principales por la que mi padre dejó el medicamento, pues es la capacidad económica. Mi papá, pues, siempre fue un vendedor y a su edad, pues, le era bien difícil poder tener un ingreso y buscaba él siempre formas de poderse economizar en cuanto a los medicamentos, porque son sumamente caros. Lo, Me imagino que en su cabeza, pues él decía que no podía asumir un costo tan alto mes a mes, pero tampoco se tomó la molestia o decirnos que necesitaba ayuda. O sea, sí es necesario tener una comunicación como familia para ver de qué forma también se puede abordar esta situación. En mi caso, sí fue una dejadez. Eh, yo tengo seguro privado, entonces es posible poder asumir algo de eso, pero sin embargo es tiempo para poder hacerse los exámenes médicos, tiempo para poder hacer una cita con un médico. Generalmente, pues algunas organizaciones sí permiten tener tiempo y hay otras que es demasiada la carga de trabajo que no es posible. Entonces, eso es una de las cosas que afecta. También el seguimiento que podríamos tener, o por lo menos un recordatorio de que estamos en un proceso que podemos darle seguimiento. La verdad que podría ser algo muy beneficioso que pudieran acompañarnos y que pudieran estar al pendiente los médicos o el equipo para poder informarnos que ya va siendo hora de hacer una reconsulta o que ya vamos a tener que verificar de nuevo nuestros niveles para ver cómo estamos de salud. Esas son algunas de mis recomendaciones. Y después de escuchar a Carolina, pues nuevamente hay retos, ¿verdad? Volvemos a confirmar que la situación del paciente es una situación en la que tenemos que valorar la individualización de cada uno. En este caso, pues Carolina menciona varios temas importantes. Uno, la accesibilidad al medicamento, la accesibilidad a la atención médica, el tiempo. El tiempo es muy importante. Muchos de nuestros pacientes pues algunos están de forma no laboral en casa, por ejemplo, son amas de casa o son trabajadores no del sistema público, por ejemplo. Algunos sí tienen horarios laborales extensos y también eso implica, ¿verdad? Una dificultad. Por ejemplo, a veces muchas de las consultas son en la mañana y en la mañana no pueden acudir y ya muy tarde en la noche el médico ya no los atiende o los fines de semana. Y agradecemos a todos estos profesionales de salud que incluso extienden su horario laboral para los fines de semana para todos aquellos pacientes que no pueden acudir entre semana. Y como bien ella menciona, el seguimiento es muy importante. Muchas veces se desconoce que en el momento en que uno llega a la consulta, no es de que el diagnóstico y el tratamiento ya ahí se quedó el tratamiento fijo de por vida y que las dosis no pueden modificarse. Y ahí entramos a otro comentario también que a veces es que cuando empiezan efectos adversos de alguno de los medicamentos, muchas veces los suspenden precisamente por los mismos efectos adversos y no consultan que hubiera podido ser posible disminuir dosis o alternarlo en horarios o incluso combinar medicamentos. Entonces, todo este desconocimiento implican retos en el momento del diagnóstico. Hemos hablado de que en nuestro estudio identificamos que el tiempo es un factor muy importante. Hemos hablado de que el miedo del paciente al mantener esta comunicación con el médico es muy importante y hemos hablado pues que también el entorno familiar es muy importante. Entonces, en base a eso, me gustaría que brevemente diéramos las conclusiones finales de este panel que ha sido muy enriquecedor para todos nosotros, con mucha información y con la experiencia que ustedes como profesionales de salud tienen. Me gustaría iniciar con la doctora Cruzado para las conclusiones finales. Bueno, pues yo creo que si queremos cambiar los resultados de población, ¿no? En cuanto a enfermedad cardiovascular, pues hay que trabajar varios aspectos. Hay que trabajar desde los gobiernos o desde los sistemas de salud, hay que hacer políticas de salud pública, ¿no?
hay que trabajar campañas de publicidad sobre factores de riesgo concretos, ¿no? Pero también los profesionales de la salud tenemos que intentar ser accesibles a los pacientes, ¿no? Que no nos vean como algo alejado, sino que nos vean como alguien que está al lado, como alguien que les acompaña en el proceso de la vida, ¿no? Hay que trabajar esos controles de factores de riesgo cardiovascular para intentar evitar o retrasar la enfermedad cardiovascular y también entender que una vez que hemos tenido un evento no nos hemos curado con un stent, sino que esto es para toda la vida, ¿no? Hay que tener tiempo en las consultas y cambiar la forma en que nos acercamos a los pacientes. Y también lo ha comentado Carolina, yo creo que habrá que incorporar tecnología que probablemente nos ayude a ser más accesible y a llegar a más población. Excelente. Doctor Gómez, ¿qué opina al respecto? Bueno, pues yo creo que aquí hay dos áreas que por aportaciones concretas. Yo creo que es muy importante que en la entrevista, en la visita que tenga el médico con el paciente cardiovascular, le queden claro dos cosas. Claro, pero claro quiere decir concreto. ¿Qué objetivos tengo en lo que me está tratando? Si me está usted dando una pastilla para bajar el colesterol, ¿hacia dónde tengo que llegar? Déjemelo claro en ese momento si hay un objetivo concreto. Déjeme claro el objetivo de control de la tensión arterial. El paciente tiene que saberlo y sabiéndolo se corresponsabiliza y todo, creo, irá mejor. Por otra parte, debe quedar clara la planificación de las visitas y la planificación de los efectos del tratamiento. Tiene que saber a cuánto tiempo hace efecto un fármaco y si hay que modificar dosis o el fármaco es indefinido aunque se cambien dosis. Eso debe quedar claro. Claro, un cronograma, vamos a decir así. Y tercero, con respecto al problema de la accesibilidad, aunque ya lo ha comentado también Concha, pues a mí me parece un punto muy importante. Y aquí tiene que desarrollarse todo lo que es la comunicación por parte de médicos, enfermería, con el paciente en su domicilio, a través de establecer agendas que se registren como actividad en las que se puedan hacer consultas por vídeo o se pueden hacer consultas por otros medios, por teléfono, etcétera. Agendas concretas, no actos de buena voluntad. Parte del programa sanitario a través de esta tecnología. Excelente. Eso creo que redundará en un beneficio. Excelente, doctor Gómez. Doctor Ureña, ¿qué podría agregar usted al respecto? Básicamente, como va más dirigido a público general, aquí hay que darles a entender a los pacientes que el manejo de las enfermedades cardiovasculares es un trabajo en equipo. No es que la responsabilidad es solo del médico en llamarte para tus consultas, en darte tus medicamentos, o la responsabilidad es solo del paciente. Esto es un trabajo en equipo. Desde el punto de vista de nosotros, como bien mencionaron mis colegas, llegar la información clara, hacerles entender cuál es nuestra finalidad, qué esperar, qué efectos adversos esperar, no normalizar síntomas y dar los mejores medicamentos posibles si es que es necesario y la información accesible. Y desde el punto de vista del paciente, hacerles entender que si ellos no hacen los cambios en su estilo de vida, si no tienen una dieta saludable, una buena actividad física, es como si estuvieran peleando contra nosotros. Y al final tenemos, como decimos en mi país, tirar la carreta para el mismo lado ambos, tanto médicos como pacientes. Excelente. Pues la verdad es que, como les repetía, la información que se ha compartido aquí ha sido información muy enriquecedora. Hemos podido concluir pues que hay muchas aristas aún que mejorar en en este viaje del paciente desde el momento en que inicia con síntomas hasta el momento del diagnóstico. Sin embargo, nosotros como profesionales de salud podemos hacer mucho, que es lo que mencionan los médicos, tener una comunicación activa, una comunicación clara. El manejo, como bien decía el doctor Ureña, es un manejo multidisciplinario en equipo. Y el paciente, ¿verdad? En este panel y en este proceso, eh, pues vuelve a ser el centro eh, importante, ¿verdad? De todo este manejo y de alguna manera el objetivo, ¿verdad? Para que nosotros como profesionales de salud podamos brindarle una mejor calidad de vida. Me gustaría terminar con una frase de William Osler que dice que el buen médico trata la enfermedad,
pero el gran médico trata al paciente con la enfermedad. De esta manera les doy gracias a todos, doctor Gómez, doctor Ureña, doctora Cruzado, por su tiempo, por habernos acompañado y a ustedes como audiencia por haber estado con nosotros. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.